Hola, buenas noches. Continuamos. Ahora, para mí, estos almadraveros que están aquí, o estos amigos, después de tantos años, para mí es de lo que más me satisface en la jornada del atún. Sí, es verdad que ahora me has recordado que son un poco reacios a venir. Cuando tú vas a las almadrabas, es una cosa muy curiosa que en los reales el capitán decide a qué hora se sale. Entonces pone una tablilla a las 6 de la mañana. Yo le puse a ellos a las 9 de la tarde. Sí, es verdad que se ha continuado, se ha prolongado un poco, pero merece la pena con el pregón de Miguel Ángel Concepción y la Ruta del Arte. Pues nada, pues vamos a hablar de los almadraveros de Poniente, ¿sabes? La gente de Isla Cristina, o de Lepe, o de Cartaya, pero sobre todo de Isla Cristina, ya que estamos en Isla Cristina, pues aquí estamos. Y sí es verdad que a veces he tenido problemas no por seleccionar, pero la mayoría de todos los almadraveros, de las 4 almadrabas que se han calado, incluso las 5, contando a Santipetri, que ya no está activa, que era Conil, Zahara, Barbate y Tarifa, las capitanes de Poniente, los almadraveros de Poniente. Sí, es verdad, lo único que nos queda que en Poniente no hay almadraba, pero bueno, a ver si lo logramos. Hay una almadraba y siempre le digo yo un poco a la gente de Levante que los atunes pasantes por Poniente os lo dejamos pasar y ellos lo cogen. Cuando tengamos aquí, pues parte se quedarán, ¿no? Pero sí es verdad que todavía los capitanes, los que mandan, Pepe Acosta, que se encuentra con nosotros, que es el capitán de Zahara de los Atunes, también está Patrón, que es el capitán de la almadraba de Tarifa, que vendrá mañana, y el de Conil, José Carmona, estuvo durante bastante tiempo. Entonces, los capitanes, incluso con capitanes que han venido de Calaforte, de Cerdeña, nos dirán cómo ha sido la temporada Almadraba 2022, ¿vale? Entonces, los compañeros que están aquí al lado, sí es verdad que hay algunos que tienen más de 30 y 40 temporadas Almadraba. Entonces, algunos que están en activo, os presento de derecha a izquierda. José Sosa, todo el mundo lo conoce como el Moro, él está activo y está trabajando en Zahara de los Atunes. Joaquín González, pero él quiere que todo el mundo le llame Kini. Durante muchos años ha estado de almadravero en Zahara, en Barbate. Aquí a mi compañero, a mi diestra, está Antonio Lozano, está en activo, está trabajando en la almadraba de Zahara de los Atunes. Continúa Pepe Tortosa, ¿sabe? Que estuvo trabajando en la almadraba de Zahara con Vicente Zaragoza, de Barbate. Y más o menos a la izquierda, Paco Fortuna, que está actualmente trabajando en la almadraba de Conil. Bueno, pues una vez que he presentado, lo primero que le voy a preguntar, y van interviniendo de uno a otro, no sería si la mayoría de vuestros padres o vuestros abuelos fueron almadraveros. Pues verdaderamente, claro, esto viene de tradición, esto no hay que darle más vueltas. Esto viene de tradición de mis antepasados, ¿no? Mi padre, mi bisabuelo, por parte de mi madre y por parte de mi padre eran almadraveros. Supuestamente aquí en Isla Cristina había varias almadrabas también, que eran de la de Nueva Umbría, el Terrón, había algunas. Y supuestamente pues, eso viene de antiguo, no es de ahora. Los almadraveros no se hacen en un día, se hacen años. Y nosotros somos almadraveros de años. José, el Moro, que diga Moro, tus padres y tus abuelos. Bueno, pues mis padres y eso también estuvieron en las Maras hace muchísimos años. Yo qué sé, yo estoy del 85 y me crié allí, he hecho la comunión allí, todo. Pero hoy en día un poquito apretado, pero bueno, pero todo bien. Me gusta la almadraba y sigo yendo y seguiré yendo hasta que Dios quiera. A ver. Paso a Pepe Tortosa, que estuvo trabajando durante muchos años en Barbate, que nos diga sus padres y su abuelo. Hola, buenas tardes. Me llamo José Tortosa. En principio, gracias, agradecerle a Antonio este ratito que hemos hecho aquí.
Bueno, el tema. Mis padres fueron de la Almadraba mucho, o sea, estuvo trabajando en la Almadraba de aquí, que se caló aquí en Isla Cristina hace ya muchos años, que se quedaba aquí en el Real de las Palmeras, ¿no era? El Real. Las Cabezas. De las Cabezas, aquí. A raíz de ahí yo me fui a Barbate llevo prácticamente toda la vida en Barbate, porque yo me fui a Barbate con 4 años, estaba mi padre trabajando en Barbate. Entré en el año 75 en la Almadraba, que tenía yo 16 años. Estuve trabajando el año 75 en lo que era el tema de las carenas. No sé si sabréis lo que es las carenas. Las carenas era cuando se paraban los barcos para reparar y tal. Entonces estuve parado 2 años más. Y entonces ya entré en el año 78, ya entré fijo discontinuo. Y desde entonces pues me he llevado 42 temporadas. Aquí con mi amigo, mi compañero Kini, que también estuvo junto con nosotros. A raíz de ahí, pues eso, muchos años trabajando en la Almadraba, y es lo que conocí. Bueno, he conocido la mar, he conocido el arrastre, he conocido la traíña, lo he conocido todo. Así que eso es lo que hay de momento. Paco Fortuna, tus ancestros, tu abuelo, tu padre. Mi abuelo estuvo en la Almadraba del Terrón, de patrón del barco fuera, y mi padre estuvo de proé. Y por causa de la vida, mi suegro fue llamado con un barco de alquiler a Conil, y yo estaba embarcado y me quedé en Conil. Llevo allí 33 temporadas. Hasta hoy, que sigo activo, vamos. Antonio Lozano, también un poco tus ancestros. Mi ancestro no, vamos a ver, es que yo nada más que llevo 21 años trabajando en esto, y entonces yo tengo el cruce donde esta gente están jubilados, donde empiezo yo. Tengo 4 quinquenios, yo comparándome con esta gente no... De la nueva producción sí que te puedo hablar, pero de los añejos no, vamos, yo soy un novato en estas cosas y bueno, llevo 21 años. Llevo 21 años en la Almadraba, siempre ha estado un poco la más, entonces conoció, sí, su suegro, el mítico capitán de Zara de la Túnez, Ramón Flores, entonces fue un poco, y él es el patrón del barco, ¿no? Empezamos, ¿con qué capitanes ha trabajado, Antonio? Yo en mi trayectoria, he conocido 3 capitanes. Yo he conocido a 3 capitanes, ¿vale? Por circunstancias. Para jubilarse un capitán hay que meterlo en parihuela. Y sí, más o menos, porque a un capitán le gusta tanto este oficio que no lo deja. Y a las pruebas me remito. ¿Cuáles son los nombres? No lo puedo decir porque si no me va a despedir. Como diga el que yo tengo aquí presente, Y entonces es un oficio tan bonito y tan de esto que no... ¿Me entiendes, no? Kini, ¿con qué capitán has trabajado tú? Yo trabajé con Vicente Zaragoza. Para mí era un señor con una capacidad tremenda como capitán. Como capitán tenía una capacidad tremenda. Porque aparte de que era una de las almadrabas más grandes, es una almadraba que se calaba derecho y de revés. El atún cuando desahogaba y el atún cuando venía desahogado. Es decir, que eran 2 almadrabas en una. Había una almadraba que se dejaba caer en el fondo, que era, si os explico cómo era el tema, de cuadro, legítima, contralegítima, revera de fuera, otra boca era de doble boca, y es decir, que el almadraba, ese señor tenía una capacidad tremenda. Había que tener un cerebro descomunal y saber tanto de almadraba que para mí, yo no quiero ofender a nadie, pero para mí era capitán de los capitanes. En aquella época era capitán de los capitanes. Ya no, porque está jubilado. Yo quisiera durar lo que está durando él, que lleva por el camino 90. Y yo con el dinero que tiene. Y supuestamente eso va bien. ¿Y con qué otros capitanes ha trabajado? Y después he trabajado con el otro, con Fernando, otro capitán, que le toca a este señor. Moro, ¿con qué capitán has trabajado tú? Yo he trabajado con Ramón Flores, con Pepe, con Pacheco, con unos poquitos, ¿Trabajaste con Antonio Mijé? También, que estuvimos en la línea también, sí, ¿verdad? Antonio Mijé, otro capitán. Ese era de Cartaya. No, era de Isla Cristina y vivía en pero Cartaya. Vivía en Cartaya. Sí, que verdad. ¿Vale? Pepe, ¿con qué capitán has trabajado tú? Bueno, yo con mi compañero Kini he trabajado con Vicente Zaragoza, he trabajado con
con Fernando y he trabajado con Jesús Miguel. Y aparte he trabajado en la Almadraba de Portugal con Juan José Rodríguez, también de capitán, que estaba antes de segundo con nosotros en la Almadraba de Barbate. Pues yo he trabajado con don José Carmona, ya difunto, Manuel el Millonario, un hombre de Conil, y actualmente con Antonio Ponce, capitán de la Almadraba de Conil. Ahora como la tecnología es totalmente distinta y la comunicación es más fluida, antes los almadraberos se desplazaban a partir de enero a unos sitios que eran especiales donde vivían las distintas familias, que eran los reales de las almadrabas. ¿Quién ha vivido en los reales de la almadraba? Empieza por ti, Paco. Yo no. La empresa mía actualmente no tiene real de vivienda, digamos, y a mí me alquilaban una casa. Me pagaban una casa para los 6 meses. Él ha estado trabajando casi siempre en Conil. Pepe. Oye, sí, yo tuve, en este caso, la suerte de vivir en lo que era el Real de la Almadraba. Y estuve, desde que me fui a Barbate, prácticamente de 5 o 6 años que he estado viviendo lo que es el tema de Real de la Almadraba. Después ya en el año 83 me casé y me fui con mi mujer y seguí viviendo en el Real de la Almadraba, lo que es todo el Real de la Almadraba. Antonio, ¿tú has vivido en la Real de la Almadraba de Zahara, no? Sí, también, sí. Bueno, yo me he cambiado de casa y fíjate de era antigua que todavía tiene un transformador de 125. ¿Me entiendes? Pues hasta ahí puedo llegar. Yo he estado igual que mi compañero, he estado en el Real de la Almadraba, pero yo estuve también en la Chanca. Él también estuvo en la Chanca también, lo que pasa es que no recuerda eso. Estuvimos en la Chanca del Consorcio Nacional Madravero. Sí. Yo fui allí con 8 meses, a mí me llevaron con 8 meses, es decir, que yo los dientes los perdí allí y los eché allí. Y la verdad sea dicha que hay otras cosas, que había tanta cantidad de almadraberos de aquí de Poniente que lo alojaban en otras viviendas, porque no había, en el Real no había casa, entonces lo alojaban en otro sitio, como por ejemplo, como ha dicho él, alquilaba la empresa una casa particular. Moro. ¿Usted, compañero? ¿Usted? Aquí estamos. Venga, tú has vivido de chico y... Yo de chico estoy viviendo todavía en el Real de la Almadraba, en Barbate, en Zahara. Lo que es el Real. Está perfecto. El patio de los ricos hemos pasado ahora. Hace era Chanca, estamos, pero han pasado el patio de los ricos, ahora soy más rico. Tiene una ventaja también, pero está muy bien. Conozco que sí es verdad que hay ciertas almadrabas que siguen teniendo reales, pero aunque tengan reales y tengan casa, muchas ya no se desplazan, la mayoría no desplazan a la familia, sino van solos, ¿no? Solo, y normalmente los fines de semana... Nosotros llevamos 4 en un coche nada más. Antes íbamos 2 autobuses, ahora vamos 4 y 2 o 3 camiones. Cargaba las cosas y para adelante. Y los autobuses cargaban y nosotros éramos los retaquitos que íbamos así, amarraditos, pobrecitos de ellos. Yo era uno también, cuando pequeño. Ahí lo que se está perdiendo es la tradición. Ahí lo que se está perdiendo es la tradición de la gente de Poniente. Es decir, habíamos 150 padres de familia que hoy no existe. Se están jubilando y yo lo veo normal. Es normal que cada pueblo exija que ese trabajo que quede vagante de otro puesto, pues meta a la gente de su pueblo. Yo lo veo normal. Antes no era normal. Antes es que los almadraberos que había allí trabajando, pues pasaba lo siguiente. La gente de Barbate, yo no ofendo a nadie con decir esto porque voy a decir la verdad, estaban trabajando en la almadraba y cuando llegaba la época de los boquerones, las traíñas, abandonaban las almadrabas y se iban a las traíñas. ¿Y quién se comía el marrón? La gente de Poniente. Los leperos. Y entonces los leperos, evidentemente, a todos, sea de Cartaya, sea de Huelva, sea de Pekín, en Barbate era el lepero. Y eso es lo que ha sucedido, pero ya, gente de Poniente, bien pocas personas quedan allí. El lema dice, ya está aquí los leperos, ya vienen los atunes. Un dicho yo creo que lo que dice mi compañero Kini es verdad, porque yo creo que hoy en día, si no hubiese sido por la gente de Poniente, hoy en día, si no hubiese sido por la gente de Poniente, yo me parece a mí que las almadrabas se perdían mucho. Que se hubiesen perdido por lo menos algo más, porque es lo que dice él.
Es que entramos en la Almadraba, el mes de marzo, abril o mayo, ya cogía el camino. Empezaba la temporada de lo que es el Boquerón y ya la gente de Barbate, a 10 muy buena. ¿Y quién se comía el marrón? La gente de Poniente, que son los que calaban y son los que le pagan las Almadrabas en ese tiempo. Y ahí nos comemos el marrón toda la gente de Poniente, lo que es la gente de Poniente. Yo tuve la suerte de coincidir con todos los grandes capitanes. En Conil era José Carmona, en Barbate era Vicente Zaragoza, en Zahara era Ramón Flores y en Tarifa era José Arpelao, José Fernández. Sí, es verdad que yo siempre decía, y todavía lo sigue, que está vivo, que Vicente Zaragoza, que tiene una mente privilegiada con 98 años, ¿sabe? Entonces decía que las almadrabas existen porque los leperos, siempre de forma generalizada, o la gente de Poniente, estaba constantemente allí. Eran muy brutos, muy bruto en todos los sentidos. Trabajar, porque trabajar en la almadraba es algo durísimo, pero durísimo, durísimo. Ahora, lo que quiero hablar un poco es cómo se han modernizado, qué diferencia hay cuando ustedes empezabais a trabajar. La diferencia que hay es una diferencia tremenda. Date cuenta que antes era todo artesanal, antes se llevaban las anclas a cuestas, se varaban los barcos en la playa, como antiguamente, parecíamos romanos. Poníamos los barcos, le ponían unos cables por fuera que se le llamaban la braga, se le enganchaba a unos aparejos y 100 y pico de hombres pues jalando esos aparejos para arriba. Esta gente nunca lo hicieron así, pero nosotros sí, lo varábamos en la playa. Barcos que pesaba tranquilamente de 20 toneladas, podía pesar un barco de esos, de 15 a 20 toneladas, y lo varábamos en la playa, me metíamos unos parales. Había, como en todo sitio, había accidentes porque cuando paraba varios de ellos, ese cabo retrocedía para atrás con una velocidad tremenda, que más de uno salió mal parado. Yo por ejemplo, lo que dice, yo tuve la suerte, bueno, del privilegio en el año 75 que entré en lo que era la Almadraba, bueno, entré en lo que es la carena, como le he dicho antes. Tuve tenemos así, la privilegio de varar los barcos así, que se varaban los barcos con la marea llena. Entonces le metíamos unos aparejos y unas bragas, bueno, lo que le llamamos nosotros bragas, porque se le ponía al barco alrededor y se le enganchaba el aparejo. Y entonces de ese aparejo jalaban 60, 70, 80 hombres. A base de parales, que le poníamos los parales abajo, íbamos jalando, y como dice, había veces que dejábamos, por ejemplo, porque tenía menos fuerza y había ese aparejo. Ese aparejo soltaba y había quien le rozaba las manos y las piernas, y eso era criminal. Y encima se pintaba, o sea, se alquitraba con alquitrán, que no hay pintura hoy. Y mira, perdón, voy a comentar una cosa porque esto lo suelo decir, me hacen la pregunta una y otra, y yo creo que esto para mí ya me suena ya a chino ya. Dicen la gente, aún todavía hay algunos que piensan que el atún cuando se copejaba a mano se metía solo. Yo eso, vaya, que mi compañero que está aquí, lo hemos hablado muchas veces, digo, ya esto es de cajón ya, vaya, que nosotros... el atún lo llamaban, nada más que había que decir, oye, súbete arriba, que esos atún costaban mucho trabajo. Y no uno, hemos matado miles y hemos metido miles con mucho esfuerzo. Vaya, que los dolores de espalda que yo tengo y las cosas que yo tengo, las facturas que me han pasado por querer ganar un poco más, porque el marinero se tenía que meter en otros allá para ganar un poco más, esos son lo que me ha dejado a mí, una factura tremenda. No de la luz, porque la luz ya es muerta. Pero las facturas que nos han pasado han sido bastante grandes. Y que lo digan Moro, una vez. ¿qué son los acopejadores? ¿Qué son los acopejadores? Somos los que los tiramos al agua a copejar los atunes. Ahora lo hacemos, ellos lo hacían antes diferente, los copejaban con un bichero en la banda y los subían por la banda a darse de pulso. Solo no se metían. No, hombre. Ahora nos tiramos nosotros al agua, los tirábamos antes al agua, ahora hay otro aparatito que van más modernos. Pero los tirábamos al agua a cogerlo. Pero yo me tiraba más por robar 4 pescados. Bueno. Pero ahora los acopejadores se han transformado y son recuperadores. Una vez que están los atunes muertos, entonces lo que se hacen es metérselo un poco con una gasa en la cola, y el trabajo que hace José Moro. Pero José se refiere a cuando antes no había un convenio colectivo en concreto, que había muchos bonitos, muchas tardas y había trapicheo, ¿verdad? Te gustaba copear porque
había 4 pescados chicos que tú te cogías y te los metías por aquí. Era un jornal fuera parte también, pero estábamos palabrados con los dueños de la empresa y el capitán también. Sí, es verdad que Y nos siempre dejaba pasar algunos, ¿sabes? se ha tildado que siempre los almadraberos han sido muy cucos, se han buscado un poco la vida. Y sí es verdad que hay veces pues se le pegaban sin querer, se le colaban, ¿no? Se le colaban bonito. No se colaba, la ayudaba tú. A ver, De colar nada. a ver. Tú te miras para el lado y lo metías por aquí, no se colaba. Yo tenía una camiseta que era así, marrá. De Michelin, aquí de abajo. Michelin, ¿no? Era Yo- el primo de Michelin cuando subía. Yo recuerdo que en una levantada que me invitó Ramón Flores. A mí Ramón me quitó el pobre una vez. A ver, y sí es después me la verdad dio. que había, normalmente cuando iban a la más 70, 80 personas, ¿no? Entonces estaban distribuidos los 4 barcos, lo que era la zacá, lo que era la testa, lo que era el barco de tierra y lo que era el barco de esto, ¿no? Y había más armadraveros en el agua intentando coger atunes que jalando la red. Entonces me acuerdo que Ramón pidió un par de pitados, pi, todo el mundo para arriba y dejó a los que realmente trabajaban, como el Moro o José. Sí es verdad que estaba y cizaba ciertos pescados. Había veces que cuando no había pescado, y era a lo mejor en marzo, te tenía que tirar a sacar ciertos cabos. Entonces el capitán tenía esa habilidad, yo te dejo a ti para lo bueno y para lo malo. Entonces retiró a la mayoría que iban un poco a robar o a cizar solo por la cara y dejó a los que realmente ellos conocían que estaba para lo bueno y para lo malo. Entonces el Moro sí es verdad que estaba para lo bueno y para lo malo. Yo sí, a mí me gustaba eso. A mí me encantaba. Porque era un jornal por aparte y muy bueno. Ganaba bien jornal. Ustedes también, ¿eh? Ustedes también. Es que estamos hablando de una cosa En la Maraba nuestra un los días de poquito más, invierno, pero vamos. los días de invierno era normal, tenía que pasar frío, te tenía que tirar a coger esos atunes ahogados, Claro, te tenía que tirar a copejar con los salabares, vivo, lo que eran la merva, bonito, sarda, bacora, lo que fuera, había que sacarlo del agua, ¿no? Y entonces te tenías que tirar al agua. Oye, el capitán decía, fulano, al agua. Si se quería tirar al agua, bien, que no se quería tirar, pues se tiraba a otro. Pero claro, eso tenía, No, habíamos pues, tenía un regalito extra, el regalito extra que si El podía regalito ponerlo, extra Y era... decía, que yo, tiras al agua. ¿Qué? Yo no llevo nada, yo no llevo nada. No me acuerdo el pobre difunto Estaba de pegando un la amigo cola aquí. mío, chabolo, que cogió el pobrecito, se lo metió aquí, se tiró la primera vez, le digo, tírate, que es para los dos, calamidad, y coge todo lo que pueda. La verdad. O te mato, le dije, la verdad, ¿eh? Y cogió el pobrecito, se la metió, yo creo que Pepe se acordará. Y estaba el pobrecito así, y se destrozaba así. La sarda lo estaba destrozando. Y dice, le digo, no te la quites que te mato. Y dice, si lo que quiero es quitarme la que me va a matar. Así decía, digo, no te la quites que son 20 euros, cabrón. Bueno, pues sí es verdad que ha cambiado la manera de acopejar los atunes. Aparece la normativa de la cuota y antes los capitanes daban la orden de coger todos los atunes que entraba ese día en el copo. Ahora actualmente con el sistema de cuota tienen que llamar a los dueños de la almadraba, a los japoneses y de todo el que tiene, le dice, por nada más que queremos 100. Al querer 100, como está todo el pescado en el cuadro, todos los pescados que se cizaban pues han desaparecido, lo que es los voladores, lo que es la merva, y si es verdad que los almadraberos no tienen ninguna ganancia extra, porque no es capaz de coger. Si es verdad que antes se tiraba y un poco la diferencia. Sí es verdad que los capitanes y los madraveros, porque va un poco al porcentaje, lo pasan mal, ¿no? Muchas veces la norma que dicen que los pescados, una cosa es pescado y otra cosa es atunes muertos. Los pescados que están en el cuadro tienen colas, como entra se van. Y cuando ve a lo mejor tienen que cerrar la boca y hay 3 o 4 mil atunes y nada más que le dicen que coja 100, a los capitanes y a los armadraveros pues se le caen los palos del sombrado diciendo esto no es, pero ha cambiado tanto. Entonces es la diferencia. Ahora, ¿cuántas levantadas habéis hecho en la temporada aproximadamente? No, es la forma de producir es diferente. Cuando hacía, aparte del morito, ahora se produce de otra manera, en el sentido de que tú lo que tratas es de traer calidad. Y tú lo que procuras dentro de lo que es que el pescado no tenga tanto estrés, calidad,
y lo dije yo el año pasado, hoy en día tú mandas un atún y en 45 minutos está descuartizado. ¿Y qué pasa? Pues con la tecnología, la forma de trabajar y eso, pues te transporta un pescado a menos 30, hay otras formas diferentes de cómo de mejorar el trabajo de y ¿entiendes? Es una forma de trabajar diferente. Es totalmente diferente, no tiene nada Se que trabaja con la calidad del pescado y es diferente. Es totalmente diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra en nada. Es que antes, que digamos, hoy en día las almadrabas, todo el mundo lo sabe que tienen una cota, pero antes no había eso. Entonces la almadraba es un arte artesanal que también no hace falta ni explicarlo. Si pasa, lo coge, si no pasa, lo coge. Los barcos de cerco eran los que estaban haciendo un poquito de estrago, que eran los que cogían una cantidad de pescado tremendo. Claro, si matas al chico, grande no puede haber. Por eso el atún llegó a una época que tuvimos un bajón tremendo. ¿Qué ocurre? Pues nada, ha cambiado muy poco. El sistema del atún sigue el mismo recorrido. Pero sí, se ha dejado de capturar el pequeño, hay más cantidad de atunes. La fórmula era calar, la primera piscina la caló Barbate, fue una piscina en tipo plaza, una plaza toro, y se intentó de aguantar esa piscina, pero hubo fallos en la piscina, se ahogaron muchos atunes, porque no había manera de tratar de cómo funcionaba. Lo que dice, metimos 130, 140 atunes para una prueba, Sí. y de los cuales se ahogaron, me parece que fueron 40, 50 atunes. Casi la Es mitad. casi la mitad, porque era una especie, una plaza toro, y ahí no tenía capacidad la piscina como para mantener a esos animales ahí, ¿no? Entonces ya volvimos a calar, ya empezamos a calar lo que era almadraba. Las piscinas se caló, Barbate fue el primero que caló las piscinas, para controlar la calidad de atún con los japoneses, que no nos entendíamos, pero como siempre se entiende con las manos, se entendía todo. Si es cierto que ha cambiado, pues sí, ha cambiado. La fórmula del pescado, pues que antes el pescado, estábamos en una levantada de 500 pescados, había que meterla entre 3 barcos, como lo metíamos nosotros a mano. Quien más atunes metía, más ganaba. Había un pique entre los 3 barcos que hoy no existe. Hoy llega Rana, le pega un tiro en la cabeza, quiere 3, quiere 4, no los 13, porque se puede enfadar. Y los japoneses, pues hoy, pues yo creo que la calidad de atún ha cambiado. Antes lo matábamos, pues, no como dice la gente, que el bichero era una cosa que lo desangraba y se moría el atún en el barco. Era matado, pero claro, eso ha cambiado mucho. Bueno, sí es verdad que aquí bastantes biólogos que pueden decir la calidad del pescado, no. Estamos un poco hablando de otra cosa, lo que sí... Supuestamente. Sí, Kini. Yo comento que sí es verdad que a mí me gustan tanto los atunes por 2 motivos. Porque están muy ricos, lo que es los atunes de derecho, y otro motivo que Pepe me invitó en el año 83, ¿no? Y tuve la suerte de ver una levantada de 1023 atunes. Una capturaron, entonces sí es verdad que una alegría que estaba, y una cosa que ya no existe, entonces yo no sabía, yo era un analfabeto, ¿no? Y entonces me acuerdo que el capitán tiró 3 o 4 veces la gorra. ¿Qué significa eso de tirar la gorra? Pepe. A ver, el tema es que el tema de tirar la gorra es que es lo que dice un compañero, una levanta grande, para animarnos a lo mejor decía, vamos a estar copiando, y ahora ¡pum! Y cada vez que tiraba la gorra eran 5.000 pesetas. Y una levanta grande, por 5.000 pesetas para cada uno de los almadraberos. Y yo, claro, tú veías, tiraba la gorra, vámonos, venga. Y a lo mejor decía, cuando había mucha cantidad, decía, pon otra gorra, otras 5.000 pesetas, pues ahora venga, vamos. Y era la cosa de decir, coño, ya tenemos 10.000 pesetas o 15.000 pesetas cuando llegamos a tierra. Y ahí llegamos a tierra y, ¿qué? 15.000 pesetas, toma, como esta. Picaba tu cartón, te llevaba a tu casa con 15.000 pesetas en el bolsillo, aparte de tu sueldo y aparte del porciento del pescado y aparte de todo la 13. Paco, ¿ahora los capitanes no tienen gorra? ¿Tiran gorra? No, se han quedado sin gorra. La gorra la dejas en casa. Ahora te tira el atún. Ahora, gracias a los delegados que tenemos hoy en día, hablan con la empresa y entonces hemos llegado a un acuerdo. Y para que no se pierda esa tradición, cada 200 atunes pues nos regalan 5.000 pesetillas, 30 euros actual. Ahora sí, claro. Ahora es diferente. Antes dice, bueno, se ha Antes cogido sí, una levanta de 200 atunes, pues toma, Antes- 30 euros. Que antes- se coge 400, 60 euros. Antes estábamos haciendo levantar y siempre había uno sin hacer la levantada, nada más que pendiente a la gorra del capitán.
para cogerla. Cada vez que la tira había que cogerla y llevársela ligero. Otra cosa, el mayor enemigo de los atunes somos los humanos y después va un poco las orcas. Las orcas ahora están muy, muy protegidas y hay orcas muy famosas. Antonio, ¿han aparecido orcas este año? Sí, alguna. Está el micro, ¿eh? Que sí, que he visto algunas, pero gracias a Dios, pues antes se utilizaban otras técnicas, no se puede hacer aquí públicamente, pero hoy en día con el ruido del motor le hemos echado la pantalla, ¿no? Vamos con el barco, cuando ya están pescando para que no se meta dentro de la boca, pues con el ruido del motor y se hace, en fin, otra clase de serie que no... Kini, en tu época se casi podía permitir todo y se conocía, las orcas eran muy conocidas, ¿no? Sí, nosotros de hecho le hicimos una levantada a uno que le pusimos Bartolo, le cortaron el esquilón, sí, no es broma, le cortaron el esquilón al macho, era un esquilón doblado, cojones. doblado, sí, pero le cortaron el esquilón y ese aparecía todos los años allí, llegó hasta 20 y tantos años apareciendo, pero supuestamente moriría de viejo, nadie le hizo más nada. En Conil tuvimos nosotros... Y claro, las almadrabas son su territorio de caza, eso debes de entenderlo, son territorios de caza de la orca. Daño a la orca no se la ha hecho nunca. La orca lo que pasa es que cuando había poca cantidad era cuando metía mano a los atunes. Cuando había mucha cantidad, las orcas no se acercaban por allí, porque le cogen miedo a una pelota tan grande, le tiene miedo, porque la orca, aparte de ser un depredador, es súper inteligente. Ese entraba a la almadraba y salía cuando le daba la gana, el tal Bartolo ese. En Conil tuvimos nosotros durante 5 días dentro de la almadraba una ballena gris. Nos atacaba el atún, pero nos impidió coger atunes. Pues claro. Tuvimos que partir la almadraba para que se fuera. Atunes se cogía hasta en la playa. Sí, yo cogí uno. Hasta Yo cogí la uno playa. con 170 kilos, varado en la playa. Bueno, varado. Lo varé yo. Porque la orca los echa para tierra. Lo varé yo. Las orcas los echa para Sí, tierra. era con el tema de la orca, lo vi, Hasta tenía unos acá, 170 las 3 o 4 kilos y lo veces. vi, y cuando lo vi, que estaba pegado a la orilla, claro, estaba casi en seco, me llegaría el agua por las rodillas más o menos, y el atún, y claro, la intención mía es tirarme encima y darle la vuelta al atún y meterlo en la ¿Te arena. acuerdas qué año fue? 170 en el 84. ¿Y en el 90 no cogiste otro? No, en el En el 84. 90 te vi yo al lado de uno en Barbate, era mi hijo No, no, pequeñito. 84. Ese fue el que cogió José, el Caeta. El cajeta, se lo cogió el cajeta. Yo cogí uno que pesó 177 kilos, que se lo llevó por el bala parada, Sebastián, y me lo compró el kilo a 1.200 pesetas. Pepe, En ¿tú aquel te acuerdas, entonces, ¿eh? Pepe, ¿tú te acuerdas el que le puso la correa al atún en la cola? Para mí que todavía está navegando con el atún por ahí. La cola está navegando por ahí, ¿Eh? ¿sí? Le puso el atún. Ese la le llamaba el pez grande. ¿Qué pasa? Que el atún varó en las piedras, metió la cabeza el atún, con el esparte, metió la cabeza entre las piedras. Le pegó dos Y zamarrones. claro, él cogió y el atún, él cogió el camino y ¿qué hizo? Amarrar una correa, se quitó la correa y se la amarró a la cola. Claro, el atún está vivo, está metido, está varado, en cuanto lo jaló una mitad para atrás, sí. Me pasa a mí que llegó a la almadraba y más allá de la almadraba con él. Bueno, ¿qué son los santos en la almadraba? ¿Dónde se pone? Depende un poco de la afición del capitán. El moro lo sabe. En la No, boca. los santos, yo con los santos. ¿Qué son los santos? Los santos es, por ejemplo, o una virgen o algo envuelta en un plástico y nosotros lo ponemos en la boca del cuadrillo. ¿Qué te pone en la boca? Nosotros ahí lo ¿Barbate ponemos- dónde la pone? En la boca, en la boca. Ellos En lo la ponen. boca del cuadrillo. En la boca del Nosotros lo ponemos en la boca del cuadrillo. cuadrillo. En la boca del cuadrillo y en la boca de. Nosotros la boca enrollado en el cable, lo ponemos y ahí lo amarramos. Paco, Yo lo dejamos. en Conil, En Conil hay una Virgen del Carmen con unas pocas de medallas, las he visto desde lejos, la enrollan en muchos plásticos y papel de ese del que pega y se pone siempre en el bien de boca. Últimamente el capitán no la está poniendo, no es muy asiduo a ponerla. Es que las almadrabas se bautizan cada año. Es lo que me extraña. que seguir él- bautizando y los él bichos bautiza. esos. Yo ahora no lo sé. Sí, se va bautizando, pero va unos pocos nada más al bautizo. Los demás no lo veis. A Sí, mí con no. me cuenta, o sé un poco de la tradición, que aparte de Se le echa su agua bendecir el bendita. copo, no sé quién me comentó que la empresa ese día les regalaba a los almadraberos unas pocas de lata y le daba 1000 pesetas, ¿no? Fue. Eso sí, o sea, la tradición de todos los años, desde que yo entré en el año 78, es eso.
Cuando una vez que estaba la almadraba ya preparada, armada, tenemos así armada en cables y en redes, pues se utilizaba la almadraba. Entonces venía el cura, venía ahí, y yo era uno, por ejemplo, del monaguillo, que era el que echaba el agua, yo era el que echaba el agua todos los años. Y ahí, claro, bueno, cuando yo entré en el año 78, ahí te daban, hacían, en el patio de la almadraba, hacían una pitisco así para los almadraberos, cervecitas, pero ¿qué pasa? Que ahí todos los chiquillos que venían de los almadraberos, me metían dentro del patio y ven ahí, pum, botella va, botella viene, botella va, botella viene, y entonces quitaron la tradición y ya llegaron a bautizar la almadraba y nos daban 4, 5, 6 latas de conserva, un par de botellas de vino y 1000 pesetas a cada almadrabero. Estamos felices porque llevar la almadraba ya en aquel entonces. Actualmente la almadraba son 180 días, ¿no? 60 días para calarla, 60 días para pescar y 60 días para desmontarla. Y al final, en la época final, toca alquitranar y proteger las redes. Es el trabajo creo que más duro. ¿Cómo va el alquitranado ahora? Ahora el alquitranado da gloria, como aquel que dice una bendición. Porque antiguamente, por lo menos nosotros, mis compañeros, alquitramos a mano, era todo a mano. Y entonces lo que era meter las amarras, lo que es la cardera, diríamos así, del alquitrán, era todo a mano. Un aparejo, enganchaba las amarras y a una o a dos. A una. Y después, dentro del alquitrán trabajaba a mano, sin guantes. Pantalón de agua, en alquitrán caliente. Que ya, una vez que terminamos de alquitranar, teníamos las manos negras durante 6, 7, 8 días. Negras, que más. Hoy en día no. Hoy en día tenemos 2 camiones de grúa. Coge y coge. Antonio o Moro. ¿Qué pasa? No, que ¿cómo está alquitrán ahora? El moro que tiene más interés. Yo me quedo en tus mulas. Y tú. Venga. Moro. Bueno, ahora cogemos un camión grúa, que es más modernito, ¿sabes? Y yo solo, entre 4 compañeros, la alquitranamos todo. Unas 800 por ahí, que son rollos de cable, una altura así más o menos, una cosa así. Y se coge 7 o 8 paquetes, 2 paquetes, y moja, y pum. Y los vamos apilando hasta para el año que viene. Más moderno. Antes era más moderno. Antes a mano, buf. A mí me dolía todos los huesecitos. Pero Bueno, pues estos son comentarios que siempre creo que se merece la pena saber. Siempre se ve el reportaje de la almadraba, el almadrabero con el atún echando agua, estudiándolo arriba, y no es solo eso, es montar, desmontar y sufrir porque entra, porque no entra, porque se escapa, cada uno es su especialidad, ¿no? He subido, o están aquí conmigo estos 5 almadraberos. Sí, es verdad que estoy viendo aquí otro que podía haber subido y se me ha olvidado, que Emilio López, que estuvo él de herrero y trabajando en la almadraba de Santipetri, que se supone que todavía es un poquito más antiguo y debe de saber las todavía más penurias que se pasaba en aquella época. Emilio López. Bueno, ¿alguna pregunta que puedan contestar mis amigos? vaya por mí. Sí. Begoña. Yo te voy a decir una cosa. Yo he trabajado, como te he dicho antes, durante cerca de 40 años. Y si hoy en día, me llamaran para ir a la almadraba, yo estaba en la almadraba. Y tengo 63 años. Y yo hoy estaría en la almadraba. Y vuelta a copejar como antiguamente se copejaba, ¿eh? Yo haría lo mismo. Yo seguiría Yo y también. sigo. Gracias a Dios hasta que... Seguimos. que bueno. Soy copejador, pero bueno. Es un trabajo muy bonito. Seguiría, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo. Yo no es que seguiría, yo es que aparte la echo de menos. La echo de menos por muchos sentidos. Porque en la almadraba habíamos una familia. Éramos familia. Vivíamos juntos. Convivíamos juntos. El trabajo era normal, era una cosa normal, era cotidiano, era diario. Había unas vivencias que hoy por hoy, no las hay. El trabajo era manual, era muy duro, es cierto, era muy duro. Se ganaba muy poco para lo que se trabajaba. Trabajábamos de eso a eso. Yo lo digo como lo he vivido.
Pero hoy en día, que sea menos o sea más bonito, no lo sé. Porque yo no, en esta época ya el trabajo para mí ha dejado de existir en la almadraba, pero la he hecho muchísimo de menos por la vivencia que tenía, por el compañerismo que había y por todo, porque me gustaba. Si no te me gusta, como decía, te gusta Copeja, eres torero, si te gustan los toros te metes, y en la tumba pasamos lo mismo. Si no te gusta, no te metas. Yo creo que, perdona, más bonita que antes, me parece a mí que no lo es. Y como se trabajaba antes, es lo que tú dices, el compañerismo que había antes en la almadraba no lo hay hoy en día. No lo hay hoy en día. Hoy no. Y te vuelvo a repetir, si yo me dijeran, vente a la almadraba, yo me iba a la almadraba. Porque es una cosa que siempre me ha gustado toda la vida de Dios. Yo igual, yo de chico me ha gustado. Es que eso se lleva en la mesa de la sangre. ¿Alguna pregunta más? No, Bueno. que hace mucho que no voy a ir a Bueno, trozar pues las manos. agradecer a Paco. Bueno, a ver, no es porque lo pasara mucho peor, a ver, porque es que antes, sí, se trabajaba mucho más. Y entonces estaban todos los capitanes reunidos con o sea, eran compañeros, los capitanes, diremos así, eran compañeros de los trabajadores. Hoy en día no. Hoy en día, diremos así, los trabajadores somos en cosas que vamos, que nos vamos dejando ir. Que no es decir que antiguamente que era más un trabajo que era más pesado, y estábamos siempre todos en compañía. Hoy en día no. Hoy en día te dice, vamos a trabajar, ven a los tubos. Y si me puede quitar de aquí, me quito de aquí. Y si me puede quitar de allí, me quito de allí. Bueno, pues Hombre, no, a ver si me entiendo, no, pero estoy diciendo eso. No. Sí, pero no me refiero a los capitanes, yo me refiero a la gente de hoy. Es lo que se quiere referir, que antes había unas normas que no tienen nada que ver ahora. Yo admiro a los capitanes porque son capitanes, no han llegado hoy por gusto. Hombre, Esa gente están ahí, por algo, por saber, por una cosa o por otra, pero están ahí, son capitanes. Aparte de eso, yo no se está ofendiendo en ningún momento a capitanes, es lo que está tratando de decir, que la vivencia que había con los capitanes era diferente hoy en día. Hoy en día hay unas normas, no sé las normas que hay, pero las normas que yo creo que hay, que las vivencias que había antes no son las que hay ahora. Antes había una unión en el trabajo, hoy la unión que hay es, hay que echar X meses, trabajar, termina la campaña, se acabó y se acabó. Y antes pues había esa cosa que no la hay hoy. No era compañerismo solo en el trabajo, era compañerismo hasta incluso en la calle, que hoy no existe. Hoy yo veo a un almadravero y coge por otro lado si ve al otro. Era otra vivencia diferente. yo creo que antes el poder del capitán era totalmente pero el distinto. poder del capitán sigue siendo el mismo que antes. No, para pero mí, más o menos el capitán el- está admirado por mi parte todo. Es que no tiene sentido, un capitán era un capitán. Y sigue siendo. Y Pepe es capitán y es un capitán más como otro. Pero Es yo decir, que él creo está ahí. que lo que está diciendo este hombre está cambiando en el sentido de que tú cuando ibas antes, por ejemplo, a Barbate, Era una vivencia distinta. que las carreteras tú eras una odisea, tú te ibas ahí para allá 6 meses. Entonces allí, en este pueblo, se formaban, donde estamos en la calle ancha, era un pueblo. Claro. Iba a todos los críos, y el formato que está diciendo este hombre es esto, que era como una familia, porque tú Y yo ibas te lo estoy diciendo, claro, allá una los familia. 6 meses, ¿me entiendes? Porque antes de capitán Ibas Pepe allá fue tú, marinero tu también. Ya formato, sabe y que habíamos ¿quién la no vivía vivencia, allí? que hoy casi ninguno existe, no sé el por qué. Pero no había una rivalidad, sino simplemente No. era un pueblo porque ¿cuánto íbamos de aquí? 70, 80. Más los críos, pues ahí se formaba como un pueblo. Y todo el mundo iba al Evidentemente. colegio y todo, porque mi hijo tiene 28 años y conoce un montón de gente de Barbate que está Claro. viajaba 6 meses en Barbate y mi crío prácticamente. Un capitán era un trabajador igual que tú, sino Sí, que hombre. tenía unas cosas porque es capitán. y Es ya una está. forma de vivir diferente, Es un pero tú encargado. ibas allí 6 meses y tú no pensabas que venía para acá, porque tú te venías con el frigorífico, con todo. Bueno, pues No, muchas gracias. Yo pienso que antes había más respeto y más unión, porque todos los que habíamos trabajadores éramos todos del mismo gremio. Hoy en Falta día, del mismo gremio, había hoy en también día gente del de- gremio queda muy poca gente. Por eso te lo Y hay estoy mucha diciendo. juventud. Y como el refrán dice, la No pinta juventud nada al capitán, baila. nada. Los capitanes de antes era lo mismo que Pienso ahora. yo que es así. Bueno, bien, como... Bueno, pues agradecer la presencia de los almadraveros, vosotros no, y voy a tener un pequeño detalle con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, un pequeño cartel y, por supuesto, un pin
Un pin. Un pin y un pan. Un pin El de... moro está buscando jamón, tú lo sabes. Bueno, pues ya Yo que... no estoy buscando jamón. Ya que estáis aquí, pues sí es verdad que mañana estáis invitados y mañana vamos a degustar, no se ha puesto en ningún lado. Tenemos la suerte de que nos ha donado la empresa Lazo, nos ha donado un jamón ibérico de bellota que se va a degustar y se va a cortar mañana a mano por el campeón de España de corte de jamón. Y también nos han donado otra empresa que es Ficolumé, un jamón de atún. Entonces mañana lo degustaremos después de las conferencias, ahí en el hall, pues cortaremos, afeitaremos tanto una cosa como otra. No va a venir mucha gente, por si acaso. ¿Sabes? Pues nada, muchas gracias. Le voy a dar un pequeño detalle a Paco, Se quedan muchas cosas en el tintero. a Pepe, Queda mucho que hablar todavía. a Tini, a Antonio Lozano y a José Sosa Luis el Moro. Por supuesto que quedan muchas cosas, pero la hora es así, ¿vale? Tenemos... Bueno, para el año que viene a lo mejor vengo Venga, otra vez. Sí, muchas gracias y... Hacer una foto ahí. Paco, hacer una foto con esta gente. Venga. Vamos. Venga. Ponerse aquí con el Venga, vámonos, venga.